Hola, bienvenidos. Continuaremos con la serie de remuneraciones. En esta oportunidad vamos a desarrollar la declaración jurada de rentas, que corresponde en este caso a la declaración de sueldos de acuerdo al artículo 42, número 1 de la Ley de Impuesto a la Renta. Este video, en forma adicional, correspondería al cumplimiento de un año del lanzamiento del canal enfocado a los temas de recursos humanos, poniendo a recursos humanos en acción. Como tema relevante, podríamos indicar que después de un año, las estadísticas que me entrega YouTube es que el 85% de las visualizaciones se están originando por personas que no están suscritas al canal. Sería interesante y un aliciente que también se suscriban para seguir generando nuevos videos de la videoteca. ¿Cuál será nuestra agenda de trabajo? Este video lo tenemos dividido en tres partes. La primera en la que veremos qué es la declaración jurada de renta. La segunda es cómo se hace la declaración de renta. En este caso vamos a trabajar paso a paso cuáles son los componentes que tiene y cómo deberíamos llenar este formulario, el 1887 del Servicio de Impuestos Internos. Y por último, desarrollaremos un ejercicio práctico simple con un solo trabajador que nos permita generar el formulario de declaración de renta. Iniciemos nuestra actividad. Ubiquemos temporalmente la declaración jurada de renta. Para llegar a este elemento, tenemos que saber que efectivamente lo que estamos trabajando son las rentas del artículo 42, número 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, es decir, el concepto de sueldos de trabajadores, que en este caso es la obligación del empleador, que puede ser persona natural o jurídica, generarlo una vez al año. Por lo general, este documento tiene que ser subido al Servicio de Impuestos Internos en la semana del 20 de marzo. Y con esto lo que estamos haciendo es sumar la información para el global complementario en el mes de abril. Todos nuestros procesos, y que lo hemos visto en videos anteriores, comprenden elementos estructurales, como son la posibilidad de los pagos del anticipo y en el término de la fecha que hemos definido como pago de remuneración, fin de mes por lo habitual, generamos las liquidaciones. Por lo tanto, del proceso de remuneraciones vamos a obtener subproductos. Uno de ellos son las múltiples liquidaciones de sueldo correspondientes a cada uno de los trabajadores que tenemos en nuestra empresa. El segundo subproducto sería la centralización contable, el documento a través del cual informamos a contabilidad cuáles han sido los movimientos que han originado el proceso de remuneración para que pase al subsistema contable. Y el tercer elemento que debemos generar todos los meses es el libro de remuneraciones. Este libro corresponde al registro de cada una de las personas que trabajan en la empresa y que en este caso vamos a agrupar cada uno de los conceptos ya vistos dentro de la liquidación en ciertos ítems que nos permiten tener en este caso el resguardo de esta información para demostrar al Servicio de Impuestos Internos, a la Inspección del Trabajo, lo que hemos contabilizado. ¿Qué es lo que busca la declaración jurada de renta? En este caso informamos todos los meses a través del formulario 29 cuál ha sido la retención de impuestos de segunda categoría que hemos efectuado a nuestros trabajadores. Y eso es lo que ahora con esta declaración jurada debemos informar a nivel de detalle y no el monto total para que en este caso los trabajadores puedan hacer su declaración de impuestos correspondiente al global complementario, es decir, la instancia del mes de abril de cada año en que los trabajadores sumarán todos sus conceptos de renta y los entes que hayan retenido los impuestos o hayan procesado transacciones que podrían generar cambios en el patrimonio de la persona son informados y deben cuadrar para que el trabajador o cualquier persona genere su declaración anual respecto de las rentas que ha percibido. Y una de ellas correspondería a las remuneraciones. Segundo elemento que debemos contemplar es que esta declaración jurada suma los 12 meses del año anterior, de enero a diciembre. Ahora, puede que un trabajador haya trabajado de enero a marzo o abril y yo también tengo la obligación como empleador de generar la declaración jurada de renta. También podría ser un trabajador que trabajó los últimos meses del año o trabajó un mes específico durante el año calendario anterior. Sobre cualquiera de ellos, yo debo entregar, en este caso,
el certificado individual, que es para el trabajador, a solicitud del trabajador su entrega e impresión, y adicionalmente como obligación subir a la página del Servicio de Impuestos Internos el archivo con las declaraciones juradas de los trabajadores. Entonces, la sumatoria de remuneraciones que ha percibido el trabajador durante el año tienen que ser comunicadas al Servicio de Impuestos Internos y, como vamos a ver un poquito más adelante, en la estructura del formulario individual de cada trabajador. Este formulario es el formulario 1887. El formulario 1887 se construye basado en la información que hemos registrado en el libro de remuneraciones, que sin tener que ir físicamente a este libro, todo sistema de remuneraciones registra, guarda, almacena la información encriptada de cada uno de los meses que hemos procesado. Por lo tanto, la fuente real que alimenta el certificado es el libro de remuneraciones existente dentro del sistema de remuneraciones y que se genera en forma automática. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta oportunidad? Tratar de explicarlo y ver cómo se construye para que uno fácilmente pueda explicar a un trabajador cómo se compone. O, en este caso, un contador que haga la declaración de un trabajador, saber que efectivamente la información que está ahí corresponde a ciertos elementos que van a constituir la declaración de rentas del global complementario. Y el otro elemento es justamente esta triangulación, producto de la información que tenemos en nuestro sistema de remuneraciones. Hemos generado este formulario que alimenta la declaración anual de renta, entre comillas, el global complementario. Es una triangulación de 3 elementos que deben cuadrar. A cuadrar me refiero que efectivamente en la empresa todos los meses he declarado la retención de impuestos. Y en esta oportunidad voy a hacer un informe de la declaración completa de rentas del año. Y que por supuesto el Servicio de Impuestos Internos va a cuadrar entre lo que declaré mensualmente con lo que estoy declarando en el formulario 1887 del total de mis empleados que tuve el año anterior. Este documento da origen, como les decía, a la declaración del global complementario, mi declaración personal, y alimentará varias filas o campos del global complementario, como ya veremos en adelante cuáles son cada uno de ellos. ¿En qué se convierte eso año a año? Si no tenemos conocimiento de cuál es el trasfondo que hay de esta conectividad con las rentas y la declaración del global complementario y de a dónde en forma adicional sale esta información, que no es mágica, voy a someterme a un nivel de estrés importante. El terror, el susto más grande que podría tener como empleador o como recurso humano al generar estas declaraciones. Pero no es así. Hay que tener calma, porque es bastante sencillo. Los datos ya están. Lo único que tengo que saber es dónde ubicarlos. Y por lo general, el sistema de remuneraciones ya viene predefinido en la forma en que va a alimentar esta declaración jurada. Y en forma adicional, si lo voy a tener que hacer en forma manual y voy a tener que hacer los cálculos, todos los años el Servicio de Impuestos Internos genera un documento que se publica como suplemento para poder realizar todas las declaraciones juradas que me solicita el Servicio de Impuestos Internos. Entonces el caso es más sencillo. Esta declaración va a ser alimentada por la información que compone el libro de remuneraciones que tenemos en la empresa. De este sistema saldrán datos que alimentarán este formulario. Veamos en detalle qué campos son los que componen y qué datos son los que debiese yo poner en el formulario. La primera parte que estoy marcando en el recuadro corresponderían a las columnas que deben ser alimentadas con datos que están registrados en el sistema de remuneraciones o que estoy recopilando del libro de remuneraciones o que lo podría sacar de una liquidación de sueldo. ¿Cuáles son? En detalle, el primer campo a alimentar o la primera columna que tiene este certificado son los conceptos de sueldo. Y en este caso es la sumatoria de los haberes imponibles y tributables que tiene el trabajador mes a mes. Y para ello hay una primera columna que me indica el periodo. Y el periodo corresponde a cada uno de los meses del año anterior. La segunda columna, debo sumar y agregar acá las cotizaciones previsionales aceptadas como descuento de la base tributable. Es decir,
el 10% que va al fondo de pensiones, la comisión que me cobra la AFP, el 7% de salud, el seguro de cesantía y, en este caso, los elementos que la ley me permite rebajar de la base tributable, como podría ser el APB, régimen tributario B, que ya lo hemos visto en videos anteriores, y los depósitos convenidos. La tercera columna, en forma manual, está indicada como restar la columna cotizaciones provisionales de cargo del trabajador a los conceptos de sueldo, que es mostrar, en este caso, la base tributable que hemos calculado mes a mes. ¿Sobre qué base voy a aplicar el impuesto? Y eso está registrado en el sistema de remuneraciones, en el libro de remuneración. La cuarta columna corresponde al impuesto único de segunda categoría que retuve a cada uno de mis trabajadores. Como estoy haciendo la declaración jurada uno a uno, será del trabajador sobre el que estoy, en este caso, informando. La quinta columna corresponde a la mayor retención del impuesto solicitada de acuerdo al artículo 88 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué significa eso? El artículo 88 de la Ley de Impuesto a la Renta permite que a un trabajador en forma voluntaria solicite a su empleador una mayor retención de impuestos de segunda categoría, que pasaría a denominarse como un pago previsional mensual, es decir, un anticipo a futuros impuestos. ¿Por qué se puede originar eso? Hay múltiples razones. Una de ellas es que el trabajador tenga más de un empleador. Por lo tanto, para no pagar una sobrecarga tributaria, él lo que puede hacer es informar a uno de ellos que genere una mayor retención del impuesto por la sumatoria de todas las rentas que ha percibido. Una segunda condición es que haya habido durante el año un cambio en la estructura de la tabla de impuestos de segunda categoría y el trabajador estima que los meses anteriores se retuvo una menor cantidad de impuestos que lo que continúa en el año. Por lo tanto, él decide anticiparse a abonar un monto como impuesto para que cuando genere su global complementario no sea afectado con una retención, que es posible que en ese momento no tenga mayor renta. O en consideración a que además tiene la emisión de boleta de honorario, estima que ya la sumatoria de sus rentas van a superar la estructura de lo que está pagando en ese momento, es decir, el tramo, la tasa que está pagando en las remuneraciones y además la retención de los honorarios. Por lo tanto, solicita que se genere este anticipo de impuestos. La sexta columna que debemos alimentar son los conceptos de rentas exentas y o no gravadas que percibió el trabajador. ¿Cuáles son estos elementos? Los que están definidos como no constitutivos de remuneración, es decir, que no son renta. Asignación de colación, asignación de movilización, desgaste de herramienta, los viáticos, las asignaciones de caja, las asignaciones familiares, la devolución de gastos y, en este caso, también lo que serían las indemnizaciones hasta el tope establecido en la Ley de Impuesto a la Renta. La séptima y última columna que debemos proveer de información corresponde a las rebajas por zonas extremas, correspondiente al Decreto Ley 889 del año 1975. ¿En qué consiste? El decreto facultó o dio en este caso la posibilidad de incentivar el trabajo y en este caso la migración de trabajadores a zonas extremas, pagando algunos elementos que predefine exentas. Por lo tanto, no son sumadas para la base de cálculo del impuesto del trabajador y deben ser también informadas para que no pasen a conformar rentas que van a ser grabadas en el global complementario. Con estas 7 columnas hay elementos que el Servicio de Impuestos Internos utiliza para validar que no se esté cometiendo algún ilícito. Por ejemplo, lo que es comparar la primera columna de los conceptos de sueldo con la columna de el total de rentas exentas o no gravadas, o sea, los elementos no remunerativos que percibió el trabajador, para ver el equilibrio que puede haber entre ellos. En ningún caso va a ser o debiese ser sustancialmente importante los elementos no constitutivos de renta respecto de los elementos remunerativos o imponibles que va a tener el trabajador. El formulario, la columna que sigue,
corresponde a el factor de actualización. ¿Por qué un factor de actualización? Porque cada una de las rentas que hemos informado están expresadas en forma nominal al mes en que fueron pagadas. Y lo que el servicio requiere es que estas remuneraciones sean informadas al mes de diciembre. Por lo tanto, van a ser afectadas por este factor de actualización, que es la variación que haya tenido, en este caso, la inflación en el país. Ahora, una es que yo calcule el factor y otra es que simplemente me base en la información que me está entregando el Servicio de Impuesto Interno, que corresponde a los porcentajes y factores que deben tener de actualización estas remuneraciones. ¿Qué es lo que tomamos de esta indicación del Servicio de Impuesto Interno? Es traspasar cada uno de los factores que está indicando a nuestro formulario en esta columna de actualización. Y por supuesto, como estamos llevando las rentas al mes de diciembre, diciembre es equivalente como factor de actualización a 1. O sea, la renta no se amplifica, sino que queda en el mismo valor nominal, que es el valor real que tuvo en el mes de diciembre. Una vez que ya tenemos traspasado esto, lo que nos queda es completar las últimas 5 columnas. Pero para ello no necesitamos proveer información. Simplemente de las primeras 7 columnas hay 5 que vamos a amplificar por el factor de actualización y traspasarlos, en este caso, a estas últimas 5 columnas. Y con eso solo generamos la sumatoria final de cada una de las columnas y hemos completado nuestro formulario de declaración de impuesto a la renta del trabajador. O sea, nuestro formulario que alimenta el global complementario. La otra parte lógica que va a tener el formulario es que debe incluir la identificación del empleador, la identificación del trabajador o empleado que percibió esta renta y el representante legal o el responsable de la empresa deberá firmarlo. Como digo, este formulario es obligación entregarlo cuando el trabajador lo solicita, pero sí es una obligación, sin que nadie lo solicite, cumplir con el calendario del Servicio de Impuesto Interno en que este archivo que contiene la información de todos los trabajadores debe ser subido a la plataforma del Servicio de Impuesto Interno para constituir la información base del global complementario. Veamos un ejercicio práctico y bastante simple, que esa es la idea, o sea, simplificar la lógica para que ustedes la comprendan y la puedan aplicar. O en este caso, simplemente poder explicar el contenido que tiene un certificado. Vamos a tomar una remuneración, una liquidación de remuneraciones de un trabajador XX correspondiente al mes de abril del año 2019, que nos permitirá generar la declaración jurada para la declaración de impuestos del año 2020. Tomamos el formulario y empezamos a transferir esta información. Aquí estamos viendo ya la parte mecánica de lo que significa construir uno a uno los certificados. Pero les vuelvo a recordar que esta información está contenida dentro del sistema de remuneraciones que ustedes utilicen y que además de origen al libro de remuneraciones. Por lo tanto, debe estar parametrizado para poder generar la declaración jurada de renta. Ustedes lo que tienen que utilizar son en este caso elementos que les permita comprobar que no hay un error dentro de su sistema que permita cometer o transferir ese mismo error a las declaraciones juradas, porque esto no va a cuadrar con la información que se entregó mes a mes respecto de la retención de impuestos de los trabajadores. Y en este caso, su declaración jurada va a ser objetada. Si su empresa tiene la declaración jurada de rentas objetada, va a trabar toda la información tributaria de la empresa para la declaración de ese año. Y debemos empezar a solucionar el tema. ¿Cuál es mi recomendación? Empezar a trabajar antes. Desde el momento que ustedes cierran diciembre del año, empezar a validar las declaraciones de retención de impuestos del formulario 29 con la información que tienen ustedes en recursos humanos para proceder en enero, febrero y hasta antes de la fecha en que deben subir esta declaración al Servicio de Impuestos Internos a las rectificatorias que les permitirían tener una declaración que cuadre. Bueno, vayamos a este caso práctico. Lo primero que tenemos que hacer es transferir el total de haberes imponibles y tributables que puede haber tenido este trabajador en el mes de abril
y llevarlo a la primera columna, sueldos, ubicado en la fila correspondiente al mes de abril. Los 903.168 pesos bajan en forma nominal a esa fila correspondiente a la columna sueldo. El segundo elemento que nos pide, en este caso, en la declaración jurada, son las cotizaciones previsionales de cargo del trabajador. Revisemos lo que tenemos en los descuentos. El aporte del fondo de pensiones, el 10%, lo tenemos que incluir. La comisión que tiene la AFP del ejercicio que hicimos, y lo pueden ver en el video de ejercicio de remuneraciones, los 10.477. El aporte del 7% de salud, o sea, solo lo que corresponde a la obligación legal de retención que hace el empleador. No así el adicional del plan voluntario que está contratando con un ISAPRE el trabajador. El seguro de cesantía. En este caso es un trabajador que está a plazo indefinido, por lo tanto se le retuvo el 0,6% y ese 0,6% sí va a constituir parte de lo que nosotros deberíamos poner en esta columna cotizaciones previsionales y que además lo sumamos cuando hicimos la rebaja a el total de deberes imponibles y tributables para llegar a la base tributable. Este trabajador de forma adicional tiene una APB, pero es de régimen A, por lo tanto no se considera dentro de esta sumatoria. Los únicos elementos que sí son cotizaciones provisionales de cargo del trabajador hasta los topes que corresponden serían los 169.435 pesos que debemos bajar a la segunda columna del mes de abril. Ya llevamos dos de los elementos de las 7 columnas iniciales que debemos tener en la declaración. La tercera columna corresponde a la renta imponible afecta al impuesto de segunda categoría y que aquí en el formulario dice la columna 2 menos la columna 3 constituyen la columna 4 y que nosotros lo podemos verificar y validar tomando algunos ejemplos de remuneraciones de los trabajadores y viendo cuál fue el monto que nos dio como base tributable en el libro de remuneraciones o rehaciendo el cálculo. El cuarto elemento sería el impuesto. El impuesto que afectó a este trabajador fue de 3.239 pesos, que bajaremos a la cuarta columna en el mes de abril. Como están viendo, no hay que hacer cálculos. Si nuestro sistema de remuneración está validado, lo único que estamos haciendo es traspasar información, que además está en el libro de remuneración, de impuesto que haya solicitado. Y en este caso, no hay nada dentro de la liquidación de sueldos del trabajador que nos manifieste que esto ocurrió. Por lo tanto, iríamos a la sexta columna con las rentas exentas o no gravadas. Para este caso, el trabajador tiene una asignación de movilización de 33.000 pesos, que es el único monto que no es remunerativo. Y lo debemos traspasar a la columna en la fila correspondiente al mes de abril. Rebajas por zonas extremas, el trabajador no tiene ninguna, no es una persona que esté en las zonas extremas para que haya un incentivo a esa remuneración. Y lo que nos estaría ahora faltando sería incluir el factor de actualización, que como dijimos, el mismo Servicio de Impuesto Interno lo provee y correspondería a el factor de actualización del mes de abril del año 2019 para llevar la renta a diciembre del 2019, que es 1,023. O sea, vamos a aumentar los elementos que vamos a revisar más adelante en un 2,3%. Traemos el factor y eso es lo que va a quedar en esa columna en el certificado. Y ahora debemos pasar a transformar estos montos que son nominales de cada uno de los meses a montos reales o montos actualizados. Uno, que es el primero, nos dice cuál es la renta afecta al impuesto único de segunda categoría. Y era lo que teníamos en la columna renta afecta. 733.000 pesos que debemos multiplicar por el factor 1,023 y calcular el monto para agregarlo en esta columna. Y así, con la información que nos sigue pidiendo, debemos actualizar el impuesto único que se retuvo en el mes de abril. Tomamos el monto, le aplicamos el factor y llegamos a la cifra que deberíamos colocar acá. Como dijimos, no hay mayor renta por impuesto solicitado del trabajador. Tendría que venir ahora cuáles son las rentas exentas, aplicando el factor, actualizándolas y llevándolas a esta. Y por último, rebaja de zonas extremas que el trabajador no tiene. Por lo tanto, quedarán en cero. Si ya tenemos estos valores definidos, y suponiendo que el trabajador solo estuvo en el mes de abril, no vamos a llenar nada más en el formulario, excepto
la línea de los totales, que sería bajar, en este caso, lo que teníamos en el mes de abril, o si tiene el trabajador renta durante todo el año, la sumatoria total de cada uno de ellos. Y eso es nuestro formulario 1887, declaración jurada de renta, correspondiente a los trabajadores por un año determinado y que debemos declararlo en el mes de marzo. Aproximadamente en la fecha del 20 de marzo, en esa semana, debemos tener ya preparados nuestros certificados para subirlos a la plataforma del Servicio de Impuesto Interno y estar disponible para la entrega a cada uno de los trabajadores. Les recuerdo, si este video les sirve, suscríbanse. Si encuentran o saben de alguien que podría requerir este conocimiento, esta información, infórmenle que está el canal. Nos vemos en un próximo video de Recursos Humanos en Acción.